Seguimos desde Easy, me parece que se cortó el video, pero bueno, quería que observen lo que están los cortafierros. Vamos a tirar 10 minutos más y ya vamos a ir cerrando. Martillito Crossmaster. Bueno, ¿qué van a echar? Martillito Crossmaster, simpático para llevar en la caja, con el grampita, caja de electricidad, 3.500 pesos. Bolita. Pero sigo prefiriendo siempre, porque me dieron muy buen resultado, los de la marca Roast, verdaderamente, o bueno, marcas antiguas, Forja Quintana, ya estamos hablando de herramientas de calidad superior, ¿no? Por supuesto. WordPro sigue siendo lo más conveniente, lo más barato que veo hasta ahora. Lo más económico. Y bueno, se dan cuenta porque hay que apoyar a los canales chicos, que ninguna marca nos tira nada. Y a mucha honra, lo digo con mucha honra, pero miren lo que cuesta hacer una toma de contacto con una pinza Stanley. Muchas veces es la plata que gana una persona en el día. Por eso siempre apoyen a los canales chicos, canales grandes. Y no lo digo por mí, porque yo las herramientas las tengo 30 años atrás, antes que exista YouTube, las redes. Pero banquen a los canales chicos, porque los canales grandes se las regalan. A nosotros no. A veces conozco gente que quizás un día de trabajo le representa esta plata para comprar un destornillador. Bueno, nada, no estoy haciendo comentarios políticos ni nada, simplemente los estoy poniendo en conocimiento de lo que vale comprar una herramienta, ¿no? Bueno, está bien. Me vos comentás nada. Indignante, un poco indignante, porque verdaderamente hay precios que no corresponden, no condicen con la realidad, ¿no? Un poco lo que es electricidad, llaves térmicas, bipolares, cosas que los electricistas por ahí trabajamos cotidianamente. Si vemos los disyuntores es otro tema, ¿no? Nicho para medidor. Borne de tierra.
Bueno, gente, los dejo. Espero que les haya gustado esta recorrida por Easy, que creo que la voy a subir en 2 partes, pero bueno, dado que me parece que se cortó la sincronicidad de la memoria, o sea, se me ocupó el espacio que tenía para un video, así que seguramente lo voy a subir en 2 videos. Mírenlos, porque después pasa que por ahí la segunda parte tiene 300 vistas y la primera 200, entonces no entienden cómo viene el cuento. Pero bueno, nada, les mando un saludo, espero que anden bien, espero que les haya servido este pantallazo por Easy. Bueno, hoy es 8 de octubre, para que tengan referencia a los amigos que por ahí miran esto dentro de 6 meses y quieren salir corriendo a Easy a comprar porque todo parece barato. Pero bueno, nada, saludos, nos vemos en otra charlita desde el taller.